Bueno, muchas gracias, Andrea. Es un placer estar acá en una sala tan imponente que realmente es histórico y es una muy interesante sala para dar una charla de este tipo. En esta charla no voy a hablar de manipular el origen de la vida. Quiero más bien introducir algunos conceptos importantes que van a ser en parte los conceptos en los cuales se van a basar un poco algunas de nuestras discusiones para tratar de entendernos un poco de que estemos hablando de las mismas cosas. Y quiero que vean un poco cómo son los embriones tempranos, qué propiedades tienen, cómo se comportan y sobre todo también un poco cómo podemos estudiarlos para aprender cómo es que el embrión se desarrolla normalmente y qué capacidades tiene, qué es lo que puede hacer el embrión si dejamos que se desarrolle solo o cómo se enfrenta el embrión a distintas condiciones que pueden estar cambiando en el medio ambiente. Vamos a mirar primero un embrión humano. Esto es el desarrollo del embrión humano muy temprano. Estas son fotos que me ha facilitado una colega, Katia Khan, que está en el Instituto Crick en Londres. Y estos son embriones humanos de una célula, o sea, un día después de la... Esto no funciona contra la pantalla. Un día después de la fertilización, donde se ve que es una célula única y esa célula contiene la mitad del material genético viene del padre y la mitad del material genético viene de la madre. Y cada cromosoma tiene dos copias, una paterna y una materna. A medida que la célula se va dividiendo, y al día siguiente hay dos células, no se ve ni siquiera el marcador dos células, y en las dos células el material genético es idéntico. Ahora sabemos, por mucha investigación que se ha hecho a lo largo de los años, que cada vez que se divide la célula copia exactamente la información genética. O sea que a medida que se van formando más células, en este último caso son 7 días después de la fertilización, tenemos ya hasta 256 células en el embrión, son todas genéticamente idénticas. Todas las células tienen exactamente la misma información. Ahora es como si distribuyera yo una copia de Wikipedia, de cualquier enciclopedia a todos ustedes. Todos tienen la misma información y ahora si yo digo, constrúyanme una casa y de alguna forma algunos de ustedes van a hacerse plomeros, otros van a hacerse carpinteros, otros van a ser electricistas, va a haber una especialización. Y eso es lo que pasa en el embrión, las células van a empezar a diferenciarse, a adquirir distintas funciones y de alguna forma el embrión empieza a formarse. Ahora les voy a mostrar un poco cómo es eso en un segundo y ese es el evento que a mí me fascina más, que cómo es que células que tienen exactamente la misma información pueden especializarse y formar un cuerpo muy organizado de forma espontánea. ¿Qué tamaño tiene esto? Esto es la punta de un alfiler a la izquierda. Es un embrión de aproximadamente 8 células que está en la punta del alfiler y como ves es un embrión muy pequeño. No se parece a nada, son simplemente 8 bolitas en la punta de un alfiler. En este caso es muy pequeño. Y a medida que se van dividiendo las células, se va formando una masa celular, que es la masa interna del embrión, y esas células son lo que se llaman pluripotentes. Tienen el potencial de hacer todas esas especializaciones. Cada célula puede ser carpintero, plomero o lo que fuera. Y el misterio del asunto es cómo entender cómo se desarrolla el embrión. Consiste un poco en entender cuál es el programa que hace que todas esas células que tienen la misma información se especialicen con el número correcto, que no sean todos ingenieros y haya un solo plomero, porque eso no sirve para construir el edificio. O sea, ¿dónde está esa información para construir la casa? Y cómo es que las células saben, con la misma información inicial, todas las especializaciones que deben adquirir. Sabemos, por ejemplo, que en un embrión temprano hay especializaciones en cuanto a qué genes se expresan, o sea, que son activos en cada célula. En este caso, por ejemplo, es un embrión de aproximadamente unos 8 días 8 días a 10 días del embrión, y el de la izquierda, y cada uno de estos colores es el producto de un gen que está mostrando cómo se empiezan a diferenciar las células. Las células verdes, en este caso, son las células de lo que se llama el blastocisto, que van a formar el epiblasto del embrión, son las células que van a dar lugar al embrión mismo. Y si uno toma esas células y las saca del embrión, las pone en una placa de cultivo, en un medio artificial, en un cultivo plano, se va a formar una monocapa de células,
se van a empezar a dividir lentamente y al cabo de unas semanas de cultivo se forman unas monocapas, como ven a la derecha, donde las células empiezan a dividirse y bajo ciertas condiciones de cultivo esas células se pueden mantener indefinidamente. Y eso es lo que se llaman células madre o células troncales. Y la propiedad de ser una célula troncal es simplemente la posibilidad de que esa célula se divida indefinidamente. Se puede mantener un cultivo de esas células indefinidamente. Se van copiando y no se diferencian. Esas células naturalmente se copian entre sí y se forma una monocapa que se puede mantener de una placa de cultivo a otra. Pero ese tipo de celular, de la célula troncal que se autorrenueva de esa forma, no es un tipo celular normal que exista dentro del embrión. Eso es algo que se crea al quitar las células del embrión y ponerlas en cultivo en ese medio artificial, bajo ciertas condiciones, adquieren la propiedad de renovarse a sí mismas. Vamos a mirar qué es lo que pasa en un embrión normal. Este no es un embrión humano, sino es uno de pollo y se desarrolla un poco más rápido que el embrión humano, pero si hacemos una película, una filmación acelerada a través del microscopio, este es un momento un poco más tardío que los embriones que les mostré, porque las células van a formar una monocapa, y si uno mira qué es lo que está pasando en esa monocapa, lo que vemos son movimientos muy coordinados de las células que dan lugar a la formación de una estructura que parte de un lado de ese disco, que se llama la línea primitiva. Línea primitiva es un buen nombre porque justamente es como parece, es la primera línea del embrión y eso va a marcar dónde se va a formar el eje embrionario, cuál va a ser la orientación del embrión futuro que se forme. Y este proceso de la formación de la línea primitiva se llama gastrulación y fue dicho por algunos colegas nuestros que es tal vez el evento más importante de nuestra vida, porque es durante la gastrulación que se empieza a formar el patrón que va a dar lugar a cómo vamos a aparecer más tarde. Si esperamos un día más, esta es la línea primitiva en el embrión, en el caso del pollo es un día más, en un embrión humano esto sería equivalente aproximadamente entre el día 14 y el 15 después de la fertilización, o sea, las primeras 2 semanas. Y si miramos qué es lo que pasa, en este caso es pollo otra vez, vemos un proceso en el cual ahora esa línea primitiva empieza a dar lugar a otras estructuras que se van formando. Y también cuando miramos una película de este tipo hay que hacerse la pregunta a uno mismo, ¿qué es lo que está pasando aquí? Estos son muchos miles de células en los cuales cada célula que estamos viendo ahí tiene la misma información y sin embargo ya estamos empezando a ver esa especialización. Es un proceso realmente fascinante donde cada célula en eso, que no, son tan pequeñas en esta imagen que no la podemos ver, cada célula está haciendo su programa y se están formando de forma muy coordinadamente todo el patrón embrionario. Lo que yo siempre me pregunto en este caso, y por eso estoy estudiando este proceso, es tratar de leer el programa. ¿Dónde está ese programa de computación, digamos, que hagan todos estos comportamientos? Y lo que quiero hablar un poco ahora es cuáles son los mecanismos que ubican dónde se va a formar la línea primitiva. ¿Qué es lo que determina dentro de una monocapa qué punto del embrión va a empezar a ser diferente de los demás? Y primero, no quiero llenar esto de detalles, pero les voy a dar unas breves reseñas. Hace muchos años encontramos un gen que se llama BG1, no importa mucho lo que es un gen que codifica una proteína que se exporta de las células y de esa forma transmite una señal a las células circundantes y les dice, empiecen a formar una línea primitiva. Si colocamos una fuente externa de ese producto, de la proteína BG1, y la ponemos en la otra parte del embrión, eso es suficiente para que las células circundantes que reciben esa señal empiecen el proceso de formar una segunda línea primitiva y eventualmente un segundo eje embrionario. O sea, en este caso se están formando lo que parecen ser, digamos, mellizos. Son 2 embriones a partir de un embrión solo. Y en los últimos años estuvimos trabajando en esto y otros grupos también, y de a poco vamos llenando el proceso. Estamos empezando a entender cuáles son las interacciones entre las células que hacen que las células se comuniquen entre sí, que unas le digan a otras, yo soy plomero, yo soy ingeniero, yo soy albañil, y de esa forma
que se pongan de acuerdo con respecto a la coordinación de los comportamientos celulares a través de todo el embrión. Y eso implica la acción de varios genes en una forma temporal, muy coordinada, no importan los nombres, pero es ese tipo de procesos así. Y este es el tipo de señales que estamos empezando a entender, haciendo como una especie de circuito, un diagrama de circuitos, donde estamos empezando a entender las jerarquías entre genes que transmiten esas instrucciones dentro de la célula y entre una célula y sus vecinos. Es realmente un proceso fascinante tratando de entender eso, porque de esa forma entendemos cómo es que se forma un organismo en base a lo que es simplemente una colección de células. Uno de los procesos más fascinantes es el hecho que en estos estadios tempranos, si tomamos un embrión, en el caso del pollo otra vez, un embrión que ya tiene 50.000 células, o sea, ya se ha dividido mucho, es todavía una monocapa, pero tiene 50.000 células, y cortamos ese embrión en 4 partes, un embrión de pollo, y aislamos 4 fragmentos del embrión. Cada fragmento del embrión genera espontáneamente un embrión completo. Y de esa forma se forman mellizos, o en este caso 4 mellizos idénticos, cuadrupletas, a pesar de que el embrión ya tenía una estructura, ya tenía cierta organización, cada trozo del embrión tiene la capacidad de formar un embrión completo. Sin embargo, en el embrión normal, cuando uno no lo fragmenta, esos otros fragmentos no forman el embrión espontáneamente. Eso quiere decir que hay señales dentro del embrión que indican que el eje ya está siendo formado de un lado y que otras partes del embrión no deben comenzar a hacer el proceso. Hay ciertos animales, por ejemplo, el armadillo, de los cuales hay 1 o 2 especies que hacen esto que viven aquí en Chile, y hay otras que viven en Norteamérica, que usan este principio para generar 4 embriones de cada evento de fertilización. Esta es la forma normal de reproducción del armadillo. Y en estos animales, el blastocisto, el primer tejido del embrión, se divide primero en 2 partes, espontáneamente, y después cada una de esas partes se divide nuevamente en otras 2, y de esa forma se forman 4 embriones como si fuera ese experimento que les he mostrado. Lo hacen de forma espontánea y es un animal que forma 4 hermanos idénticos en base a un embrión, un evento de fertilización. Y una de las preguntas que uno puede hacerse en base a esto es: ¿cuándo empieza la vida? ¿Cuándo se dice que esto es un individuo? Si empezó una fertilización, se dividen las células, se forman, digamos, 50.000 células, y después de eso todavía se pueden formar 2, 4, 8 embriones en base a eso. Es una pregunta interesante desde el punto de vista filosófico. En humanos, por lo que entendemos en este momento, el proceso puede darse también espontáneamente. Hay mellizos idénticos, gemelos idénticos, que son originados de un embrión único que en algún momento, y se cree en este momento que esto puede ocurrir hasta el día 14 después de la fertilización, que el embrión espontáneamente puede partirse en 2. Si esa separación es incompleta, da lugar a patologías como esta, que son los mellizos siameses o unidos. Y en otros casos, por supuesto, la situación es un poco más feliz, y entonces terminamos con mellizos gemelos idénticos, o 3, o como fuera. Importante que quiero recalcar es que este proceso de poder formar varios individuos en base a un embrión puede seguir hasta un tiempo bastante avanzado del desarrollo. Cuando el embrión ya tiene una organización, todavía se puede distribuir, se puede separar fragmentos del embrión en el cual cada uno va a formar un embrión completo. Muy bien, voy a saltear algunos detalles aquí. Estamos en los últimos años empezando a descubrir algunos de los factores que están comunicando de una parte del embrión a otra, dónde comenzar a hacer el proceso, y sobre todo nos interesan los factores que inhiben la formación de eso en otras partes del embrión que normalmente no lo hacen. Y de esa forma vemos patrones de expresión de actividad génica que son complementarios. Por ejemplo, tenemos ahora 76 genes que están expresados de un lado del embrión donde se va a formar la línea primitiva, y una serie de genes que en este momento tenemos 34 genes que son inhibidores, que tienen actividad inhibidora, que tienen una expresión complementaria, o sea que están activos en las células que no están expresando los inductores. Y estamos tratando de entender cómo todos esos genes hablan entre sí
En total tenemos 30.000 genes en el genoma nuestro. Y estos son un grupo pequeño de genes que están hablando entre sí diciéndose, no, nosotros estamos haciendo esto, ustedes son carpinteros, nosotros somos albañiles. Y de esa forma se coordina el comportamiento. Ahora, todo esto lo estamos haciendo en embriones de modelo animal, y de esta forma estamos empezando a armar un diagrama de circuitos que está teniendo este tipo de proceso. Hemos notado, entre otras cosas, a medida que están saliendo los genes, que los nombres de estos genes son bastante parecidos entre sí y que nos están indicando un proceso que ya conocíamos, que son genes que están involucrados más tarde en el desarrollo a establecer la diferencia entre el lado izquierdo y el lado derecho del cuerpo. Sin embargo, temprano tienen otra función, que es empezar a ubicar dónde se va a formar la línea primitiva. Y eso es interesante porque hace muchos años, desde el año 1901, que fue esto publicado por primera vez, se sabe que en los mellizos gemelos idénticos hay una proporción muy alta, se dice que es hasta 25%, donde los mellizos tienen simetría especular. O sea que uno es de mano derecha y el otro es zurdo, o tienen el pelo, en un caso, una espiral de pelo que en un hermano va para un lado y el otro lado es como la imagen especular del otro. Y en este caso, por ejemplo, acá tenemos un par de hermanas donde también tienen el pelo uno del lado y el otro, y una es derecha y la otra es zurda. Y eso se ve hasta 25% de los casos. Entonces, usando todo eso, estuvimos también usando, a pesar de que esto fue hasta ahora todo modelo animal, sobre todo sobre pollo, estamos empezando a usar poblaciones humanas donde el experimento está hecho por la naturaleza. Porque estas son poblaciones en las cuales hay una tasa elevada de gemelidad espontánea. Esto es una población en Brasil, en el sur de Brasil, se llama Cândido Godoy, está casi sobre la frontera con Argentina y cerca de Entre Ríos, y es una población descendiente de inmigrantes alemanes alrededor de 1830, y una población muy pequeña, son entre 1.000 y 3.000 habitantes en esa zona, y tienen una tasa enorme de gemelidad espontánea por algún tipo de mutación genética. Entonces hemos visitado esa población, cada 2 años tienen una fiesta. Esta es la fiesta que hicieron hace unos 3 años, esto es 2016 debería decir, dice 2014 arriba, 2016, la última fiesta a la que fuimos, y hemos tomado muestras de saliva de todos los gemelos y de sus familiares que hemos conseguido, y de esa forma tratar de mapear en estas familias extraordinarias, donde, por ejemplo, el superior, donde hay ángulos así, son mellizos, gemelos, y donde vemos que hay gemelos, todo en todo este árbol genealógico, es una cosa extraordinaria. Y de esa forma estamos tratando de encontrar qué genes están asociados, mutaciones asociadas en genes espontáneamente que dan lugar a gemelidad de forma espontánea. Estamos empezando a descubrir algunos de esos genes, y lo interesante sería que esos genes ahora van a ser los mismos que estamos encontrando que están involucrados en empezar el proceso de ubicar el eje. Estamos en eso, todavía no tenemos las respuestas. Todo esto es trabajo de mucha gente. Acá están los nombres. Entre ellos hay algunos chilenos y mexicanos y de todo el mundo. Así que tenemos mucha gente que está contribuyendo a esto. Pero lo que a nosotros nos interesa en realidad no es tanto manipular la vida ni el origen de la vida, sino entender el origen de la vida, cómo es que se forma el cuerpo, y de esa forma sí, tener el conocimiento, tener las armas, tener los hechos reales para poder tomar decisiones de muchas cosas después. Gracias. Qué interesante la exposición de Claudio. Yo creo que muchos, si no todos, nos hemos preguntado eso. ¿Cómo se origina la vida? ¿Cómo el ser humano de una célula se puede convertir en una máquina perfecta, cierto? ¿Quiénes han preguntado eso alguna vez? A ver, levanten la mano. Casi todos, ¿cierto? Bueno, eso también nos da la introducción a lo que va a venir a continuación para poder entender cómo se puede manipular la vida, cómo se pueden manipular las células embrionarias.
y bueno, y todo lo que nos lleva a hacernos más y más preguntas. Así es la ciencia, entre más preguntas hay, respuestas hay y más preguntas nos seguimos haciendo, ¿no? Es un sinfín de conocimiento. Bueno, y para hablar de esto, a continuación queremos invitar acá al escenario al doctor Alfonso Martínez Arias. Él es doctor en biología molecular y profesor en el Departamento de Genética de la Universidad de Cambridge, en Inglaterra. Dirige el laboratorio de la estructura y función de la materia viviente, en donde investigan el desarrollo de los seres vivos, en particular cómo las células deciden qué tejido quieren formar y cómo lo hacen. Alfonso cree que los últimos años han revelado una maravillosa capacidad de las células madre de autoorganizarse en estructuras que imitan tejidos y órganos, pero desgraciadamente no tenemos control sobre esta capacidad. El reto actual, dice, es obtener control sobre las actividades de las células madre para generar de una manera reproducible tejidos y órganos funcionales. Si lo conseguimos, y estamos en ello, abriremos las puertas a una nueva medicina y farmacología. Damos un fuerte aplauso a Alfonso.